Viernes, 7 de junio de 2024. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 8. Registro digital, 202-8913. Tipo, aislada. Adultos mayores. Los jueces, como rectores del procedimiento, no se encuentran obligados a suplir la deficiencia de la queja cuando ambas partes del juicio por edad cronológica tienen esa calidad, en atención a los fines de la justicia distributiva. Hechos. Como acción principal se hizo valer la terminación de un contrato de comodato verbal y como acción reconvencional el otorgamiento por escrito de un usufructo vitalicio acordado en el contrato de promesa de compraventa con la vendedora del inmueble y que no subsistió al formalizarse dicha venta ante notario público. Las partes contendientes son personas adultas mayores, el actor en el juicio principal con 65 años de edad y propietario del inmueble, mientras que la parte accionante en la reconvención, mujer de 66 años de edad, manifestó gozar de la posesión del inmueble controvertido por virtud del usufructo que no demostró en juicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los jueces, como rectores del procedimiento, no se encuentran obligados a suplir la deficiencia de la queja cuando ambas partes del juicio por edad cronológica tienen la calidad de adultos mayores, en atención a los fines de la justicia distributiva. Justificación. Lo anterior, porque en los procedimientos jurisdiccionales en que se vean involucradas personas adultas mayores, los juzgadores deberán atender la controversia juzgando con perspectiva de envejecimiento y de advertir la existencia de vulnerabilidad en alguna de las partes como producto de las barreras materiales y éticas de ciertos sectores sociales, deberán suplir la queja deficiente, dado que dicha figura se basa en el principio de la justicia distributiva, que consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo que se encuentra instituida en favor de sujetos específicos considerados la parte más vulnerable en el juicio y con esa acción, lograr el equilibrio procesal en el mismo, a través de la eliminación de las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia, con la finalidad de garantizar el acceso real y efectivo a la justicia. Sin embargo, cuando ambas partes del juicio son adultos mayores, esta peculiaridad procesal implica que al estar en igualdad de circunstancias en razón de la edad cronológica, no debe suplirse la deficiencia de la queja, pues no subsiste la desventaja técnico-procesal y atento a los fines de la justicia distributiva, que confiere un trato igual a los iguales. Debe partirse de la base de que la suplencia de la queja en los casos donde se diluciden derechos de adultos mayores, se instituyó única y exclusivamente en favor de estos cuando no se encuentran en igualdad de circunstancias en relación con su contraparte, salvo situaciones que involucren análisis con perspectiva de género. Lo anterior es así, con el objeto de lograr el equilibrio procesal entre personas que pertenecen a clases socioeconómicas distintas, con el fin de evitar que sus derechos sean vulnerados, transgredidos, limitados, desconocidos o de cualquier forma afectados. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 8. Registro digital, 202-8915. Tipo, aislada. Alimentos. La intromisión judicial en el patrimonio de la persona deudora a través de las pruebas que se ordenen para conocer su situación socioeconómica encuentra justificación en el derecho de la acreedora a percibirlos. Hechos. En sentencia de segunda instancia dictada dentro de una controversia del orden familiar se ordenó la reposición del procedimiento para recabar los estudios socioeconómicos tanto del deudor como de la acreedora alimentarios, para que las autoridades judiciales tuvieran más elementos a fin de resolver proporcionalmente el monto de la pensión alimenticia decretada. Contra esa determinación el deudor alimentario acudió al amparo y alegó, entre otros motivos, que la intromisión en su patrimonio era excesiva e injustificada. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional, pero en revisión se revocó y se negó el amparo, por considerar que esas pruebas eran necesarias. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la intromisión judicial en el patrimonio de la persona deudora alimentaria a través de las pruebas que se ordenen encuentra justificación en el derecho a percibir alimentos de la persona acreedora, pues su materialización es de interés público y temporal, siempre y cuando no exista otra forma de conocer esa situación socioeconómica. Justificación. Lo anterior, porque el derecho a percibir alimentos alcanza un conjunto de prestaciones cuya finalidad no solo es la estricta supervivencia, sino que también busca un mejor desarrollo de la persona en la sociedad. De ahí que los elementos de la obligación alimentaria deriven del artículo 4 de la Constitución General, cuyo contenido es económico, pero la finalidad a que se atiende es personal,
pues aunque es patrimonial el objeto de la prestación, la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la vida de la persona acreedora y el desarrollo de su personalidad, esto es, tiene un contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, económico, entre otros. En este orden de ideas, el derecho a la intimidad del patrimonio del acreedor debe ceder frente al interés que tiene la sociedad en el correcto pago de alimentos, ya que, en el juicio, la intromisión del estilo de vida y las posibilidades económicas de la persona deudora alimentaria queda limitada única y exclusivamente a averiguar los elementos necesarios para determinar un monto justo de pensión alimenticia, basado en las necesidades de la acreedora y las capacidades del deudor, y al hacerlo, las autoridades judiciales deberán velar por mantener, en la medida de lo necesario, la intimidad de los datos patrimoniales de las partes respecto de personas ajenas a la controversia, para evitar que afecten sus derechos innecesariamente, pero sí se deben conocer sus posibilidades económicas. Además, el indeseado escrutinio es temporal y únicamente dura mientras se recaban las pruebas indispensables dentro del juicio familiar, exclusivamente, para obtener la información relevante, mientras que la pensión alimenticia que eventualmente se fije tiende a ser duradera, al menos por el tiempo que se señale en la sentencia y no haya cambio de circunstancias que justifiquen su modificación. Por estos motivos, es que ese escrutinio en la intimidad patrimonial del quejoso encuentra justificación constitucionalmente válida, apoyada por el derecho a recibir alimentos previsto en el citado artículo 4. Y no existe otra forma de recabar los datos necesarios para resolver, además de que se trata de una intromisión momentánea y específica, que cesará en cuanto concluya la obtención de esas pruebas. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo en Revisión 78/2022. 2 de junio de 2022. Unanimidad de votos. Ponente, Sofía Verónica. 3 de 8. Registro Digital, 202-8926. Tipo, jurisprudencia. Competencia por razón de la materia para conocer del amparo indirecto que se interponga por violación al derecho de petición en asuntos donde se señale como autoridad responsable a una persona que ocupe el cargo de secretario de acuerdos adscrito a un juzgado familiar. Corresponde a un juzgado de distrito en materia civil. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contrarios al analizar asuntos en los que se reclamó la violación al derecho de petición y se señaló como autoridad responsable a la persona que ocupa el cargo de secretario de acuerdos adscrito a un juzgado familiar. Mientras que uno los resolvió como amparos en revisión civiles, los otros los resolvieron como amparos en revisión administrativos. Criterio jurídico. El Pleno en materia civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en asuntos donde se reclame violación al derecho de petición y se señale como autoridad responsable a una persona que ocupa el cargo de secretario de acuerdos adscrito a un juzgado en materia familiar, corresponde conocer del amparo indirecto que se interponga contra esa omisión a los órganos en materia civil, en términos de la competencia residual que establece el artículo 60, fracción 3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Justificación. En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2A/J 24/2009, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para determinar la competencia por materia de los tribunales colegiados de circuito especializados debe atenderse a los elementos contenidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que hacen referencia a la competencia por materia de los jueces de distrito, y estableció el impedimento de analizar el contenido de la petición. Al no ser posible ese estudio, en este caso debe atenderse a la índole de la autoridad respectiva, lo que imposibilita ubicar la competencia en alguna de las hipótesis de los invocados artículos 56, 57 y 61, y se actualiza la hipótesis de competencia residual que establece la fracción 3 del artículo 60 de la ley orgánica citada. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 8. Registro Digital, 202-8951. Tipo, aislada. Incidente de separación de bienes de la masa en liquidación judicial. Conforme al artículo 253 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el diverso 763 del Código Civil Federal, procede solo sobre los no fungibles, por lo que no incluye el dinero, que no tiene esa característica. Hechos. En un procedimiento de liquidación judicial de una institución de crédito,
una persona moral presentó incidente de separación de bienes de la masa en liquidación, que fundó en el mandato que confirió al banco, contenido en una carta instrucción irrevocable, donde le instruyó que al vencimiento de un crédito que se le otorgó, se realizara su pago, más intereses ordinarios, gastos generados, así como que cancelara y devolviera el pagaré que suscribió, con la inversión que constituyó en dicha institución bancaria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el incidente de separación de bienes de la masa en liquidación judicial procede solo sobre bienes no fungibles, por lo que no incluye el dinero, por ser un bien fungible que puede ser sustituido o representado por otro de la misma especie, calidad y cantidad. Justificación. Lo anterior, porque el artículo 253 de la Ley de Instituciones de Crédito establece, entre otras condiciones para la procedencia de la separación de bienes de la masa en liquidación, que estos sean identificables, los cuales por sus características y elementos pueden distinguirse de los demás, desde un punto de vista rigurosamente físico. Así, los bienes a que dicho precepto se refiere son los no fungibles, entendiéndose como tales los que poseen una determinada individualidad y que, por consiguiente, no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, lo cual deriva del artículo 763 del Código Civil Federal que establece, los bienes muebles son fungibles o no fungibles. Pertenecen a la primera clase los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Los no fungibles son los que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Por tanto, si el dinero tiene la característica de ser un bien fungible, ya que puede ser sustituido por otro de la misma especie, calidad y cantidad, no puede ser objeto del incidente de separación, pues no es susceptible de ser identificado entre los demás bienes de la masa en liquidación judicial que tienen la misma calidad. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 8. Registro Digital, 2028960. Tipo, aislada. Jurisdicción voluntaria. No debe darse por concluida cuando se promueva para acreditar el concubinato o relación estable, ante la oposición de parte legítima, interpretación conforme de los artículos 893 y 896 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En una jurisdicción voluntaria la promovente pretendía que se reconociera judicialmente su relación de concubinato, para solicitar diversas prestaciones a la institución donde laboró el finado, a quien le atribuyó la calidad de concubinario. Sin embargo, la cónyuge e hija del occiso acudieron para oponerse al procedimiento, por lo que el juez de proceso oral familiar lo dio por concluido, resolución que fue confirmada por la sala familiar e, inconforme, la interesada promovió juicio de amparo indirecto, en el que el juez de distrito negó la protección constitucional al considerar que en términos del artículo 896 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, ante la oposición de parte legítima procede dar por concluido el trámite de la jurisdicción voluntaria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina, mediante una interpretación conforme de los artículos 893 y 896 citados, que en las jurisdicciones voluntarias tendentes a demostrar una relación estable o de concubinato, los jueces no deben dar por concluido el asunto ante la oposición de parte legítima, pues este procedimiento es el único con el que cuenta la promovente para acceder a la instancia judicial, a fin de que se le reconozca su relación de hecho con el de cujus. Máxime que esa declaración no implica contradicción. Justificación. Lo anterior, porque en atención al derecho humano a la protección de la familia contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para resolver sobre una jurisdicción voluntaria que pretende el reconocimiento de una relación estable o de concubinato, deben considerarse los principios de no discriminación y progresividad de los derechos humanos, pues de otra forma se estigmatizaría cualquier otra forma de unión, distinta al matrimonio, para formar una familia. Por eso, independientemente de que exista oposición de parte legítima, el juez no debe dar por concluida la jurisdicción voluntaria ni dejar a salvo los derechos de la promovente, como una medida de protección del modelo de familia alternativa que constituye el concubinato, pues es el único medio para acudir a los procedimientos contenciosos en defensa de los derechos patrimoniales de los que aquella se considera beneficiaria, en virtud de que el concubinato otorga los mismos derechos que el matrimonio sobre cuestiones patrimoniales al momento del cese de la relación de hecho por cualquier causa, incluyendo la muerte de la pareja, por lo que en ese supuesto la autoridad judicial debe examinar las pruebas y únicamente determinar si se acreditó el hecho pretendido,
de cuya declaratoria depende que la interesada pueda emprender las acciones correspondientes. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 8. Registro Digital, 2028970. Tipo, aislada. Pensión compensatoria asistencial. Es improcedente cuando la persona se encuentre en óptimas condiciones para allegarse por sí misma de los satisfactores necesarios para subsistir, debido a que durante el matrimonio tuvo acceso al mercado laboral y cuenta con formación profesional. Hechos: en una controversia familiar la cónyuge demandó la disolución del vínculo matrimonial y el pago de alimentos. Al contestar, el demandado señaló que aquella contaba con formación profesional y una fuente de empleo. En segunda instancia se declaró procedente el pago de una pensión compensatoria asistencial, al considerar que al decretarse el divorcio la actora no contaba con empleo, al haberse demostrado que durante el juicio renunció a este y no existía prueba de una nueva fuente de ingresos. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente el pago de una pensión compensatoria asistencial cuando la persona se encuentre en óptimas condiciones de allegarse por sí misma de los satisfactores necesarios para su subsistencia por haber ingresado al mercado laboral formal durante su matrimonio y contar con formación profesional. Justificación: la asunción del trabajo en el hogar /diagonal o del cuidado de las personas que integran el grupo familiar es pieza fundamental para entender el fenómeno del desequilibrio económico. En su vertiente asistencial, el desequilibrio se genera cuando esas labores impactan en la capacidad o posibilidad material real de allegarse de los satisfactores mínimos para subsistir una vez que la pareja se haya separado de la relación familiar. Si bien este tribunal colegiado de circuito en la tesis de jurisprudencia 7.2 o c. J/14c, décima, estableció que la compensación asistencial procede ante a la falta de ingresos derivados de una fuente laboral que le permitan subsistir, o b. a la insuficiencia de sus ingresos para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Lo cierto es que por fuente de ingresos se entiende la capacidad de allegarse por propia mano de los insumos necesarios para su subsistencia, cuando esté demostrado que durante su vida matrimonial la excónyuge ejerció una profesión que le permitió ingresar al mercado laboral formal, aun cuando al disolverse el vínculo matrimonial no desempeñe un empleo remunerado, pero tenga la edad suficiente y goce de plena capacidad física y mental para obtener ingresos económicos. Lo anterior es parte de la línea argumentativa de las tesis de jurisprudencia 1A/J, 28/2021, décima, y aislada primera, XXV/2014, décima, ambas de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la diversa aislada 7.2 o C24C, décimo primera, de este órgano, las cuales indican el presupuesto básico para que surja ese derecho, que no se actualiza cuando la persona se encuentre en condiciones óptimas para proveerse su manutención, y su finalidad se cumple hasta que se encuentre en posibilidad de proporcionarse a sí misma los medios para su subsistencia. La calificación de la compensación asistencial no deriva del hecho objetivo de no contar con una fuente de remuneración o ingresos al momento de la separación familiar, sino de la realidad económica o hecho subjetivo donde la persona no se encuentre en aptitud de allegarse por sí misma a sus satisfactores propios, ya que la naturaleza de esta figura jurídica no busca igualar las masas patrimoniales ni compensar cualquier desequilibrio, sino solo aquel económico que se generó por las labores del hogar /diagonal o cuidado de los hijos en mayor medida que la pareja que incidió en la capacidad de acceder por propia cuenta a un nivel de vida digno. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 7 de 8. Registro Digital, 2028973. Tipo, aislada. Pensión alimenticia retroactiva. Corresponde cobrarla a la madre del entonces menor de edad, si en el periodo de incumplimiento de pago tenía su guarda y custodia y erogó los gastos necesarios para su subsistencia. Hechos: derivado de un divorcio sin expresión de causa se estableció una pensión alimenticia en favor de una madre y de su hijo menor de edad. La madre promovió un incidente de pago de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas contra el padre. Seguido el procedimiento en todas sus etapas, se dictó sentencia en la que se condenó al pago correspondiente por el periodo ahí establecido, una vez agotados los medios ordinarios de defensa incluso, el amparo. En ejecución de sentencia, el hijo ya mayor de edad compareció por propio derecho a darse por pagado de la parte proporcional que a su dicho le correspondía en un periodo en el cual era menor de edad, petición que fue acordada favorablemente por el juez familiar y confirmada por la sala. Inconforme con dicha determinación, la madre promovió juicio de amparo indirecto en el que se le negó el amparo y protección de la justicia federal, por lo que interpuso recurso de revisión.
Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito, al juzgar con perspectiva de género por advertir asimetría entre las partes ocasionada por el padre y por su hijo hoy adulto, aunado al hecho de haber sido la madre de este quien tenía su guarda y custodia en el momento del incumplimiento de pago de la pensión alimenticia y quien erogó los gastos necesarios para su subsistencia, determina que corresponde a ésta cobrar la condena retroactiva impuesta y no a su hijo que en el periodo de cumplimiento era menor de edad. Justificación, lo anterior, porque ante el incumplimiento de pago de una pensión alimenticia, la madre que detenta la guarda y custodia de su hijo menor de edad es quien asume la carga alimentaria para su subsistencia, porque no puede obviarse la situación en la que se coloca ante el incumplimiento total o parcial del padre, que la obliga a asumir una doble carga. Por una parte, brindar los deberes de crianza y cuidado personal del hijo y, por la otra, la búsqueda de recursos económicos para la manutención y subsistencia, lo que además de producir un deterioro en el bienestar de la familia, provoca que el hijo solamente obtenga la satisfacción parcializada de lo que le hubiera correspondido, de ahí que resulte improcedente que el hijo mayor de edad reclame en su totalidad el pago de una pensión retroactiva cuyo incumplimiento se dio cuando era menor de edad y su madre detentaba su guarda y custodia, pues fue ésta quien erogó los gastos para su manutención, por lo que el cobro de la pensión alimenticia retroactiva en dicho supuesto le corresponde. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de 8. Registro Digital, 2028987. Tipo, aislada. Registro de deudores alimentarios morosos. La orden de inscripción requiere valoración judicial previa, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos, una persona deudora alimentaria acudió al amparo indirecto a reclamar la orden de inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos impuesta en un juicio de alimentos porque, a su consideración, no se cumplían los requisitos para decretarla. El juez de distrito concedió la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación, su contraparte acudió a la revisión, la que se declaró infundada y se confirmó el sentido de la sentencia protectora. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la orden de inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos cumple su finalidad siempre y cuando en su imposición medie una debida fundamentación y motivación judicial que tome en cuenta los derechos en juego, las circunstancias particulares y las medidas idóneas en el asunto concreto para el cumplimiento de la obligación de pagar alimentos, por lo que requiere valoración judicial previa. Justificación, lo anterior, porque los artículos 309, 323 actebus, 323 novenos y 323 nounis del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevén el registro de deudores alimentarios morosos, así como los requisitos que deben satisfacerse para ordenar la inscripción de una persona deudora alimentaria, los cuales no vulneran sus derechos humanos, pues en todo momento tiene la posibilidad de obtener su cancelación, que entre esos requisitos que destaca la determinación del monto del adeudo pues, de lo contrario, desconocer esa cantidad haría nugatorio el derecho del deudor alimentario de obtener la cancelación del registro, y no se alcanzaría la finalidad disuasiva, al no tener la mínima posibilidad de acudir directamente ante el juez que la ordenó a saldar su deuda. Por esos motivos, dicha sanción se actualiza previa solicitud de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de otras excepciones legales, la cual no debe aplicarse en automático, sino mediante una valoración judicial, la cual tiene como objetivo la aplicación de la norma, determinando con base en los diversos elementos de prueba si se actualiza el supuesto normativo, y evalúa los derechos en juego para arribar a una decisión razonable, a través de una decisión fundada y motivada. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.